Hola amigos y amigas, hoy voy a hablaros de la aceptación. La aceptación es sin duda una de las grandísimas cualidades que nos va a aportar la práctica del mindfulness y de la meditación. Pero es importante que aclaremos en qué consiste esto de la aceptación, ya que es un término sobre el cual gira una determinada confusión. Y en parte esta confusión se puede deber a que a veces hablamos de resignación y aceptación como si fueran la misma cosa, cuando en realidad son dos aspectos totalmente distintos. La resignación es, por así decirlo, un punto de llegada. En cambio, la aceptación es un punto de partida. Y voy a tratar de explicar esto. En la resignación nos decimos, bueno, ya no puedo más, esto no lo puedo aguantar, me rindo, hasta aquí he llegado, toca aguantarme con esto. En cambio, la aceptación es aceptar que la realidad es como es, que lo que ha pasado ya está aquí y no puedo cambiarlo. Pero sí que puedo preguntarme qué puedo hacer a partir de este momento. Por tanto, la resignación es pasiva. La resignación nos resta energía, nos resta motivación para aprender de lo que ha ocurrido. En cambio, la aceptación es activa. La aceptación me va a permitir soltar el dolor que en un momento dado uno puede percibir, uno puede sentir, para dejar espacio a algo nuevo. Supone mirar al futuro, supone elegir la respuesta que queremos dar a esa situación y elegir también la actitud con la que queremos vivir. Por tanto, es una oportunidad de aprender, es una oportunidad para desarrollarnos. Si no aprendemos a aceptar, nos quedaremos en la resignación, en el resentimiento, y nos instalaremos en el sufrimiento. Decía Viktor Frankl, autor de El hombre en busca de sentido, el libro que recomiendo fervientemente siempre que tengo ocasión, decía que la vida nunca se torna insoportable por las circunstancias. Lo que la hace insoportable es la falta de sentido y de propósito. Sin duda, muy posiblemente, uno de los grandes acontecimientos trágicos y más dolorosos por los que puede pasar un ser humano es la pérdida de un hijo. Mo Grant, ejecutivo de Google de éxito, sufrió la pérdida de su hijo a la edad de 21 años. Su hijo tuvo que intervenirse de una operación sin aparentemente riesgo y por un error médico falleció. En una impactante entrevista que le hicieron a este ejecutivo de Google, comentó que cuando aquello ocurrió se hizo la pregunta: ¿qué puedo hacer para que mi hijo vuelva a la vida? Y ante esa pregunta descubrió que quedarse en un rincón llorando eternamente o gritando desesperadamente lo injusta que es la vida no iba a ser capaz de conseguir que su hijo volviera a vivir. Lo que descubrió es que tenía que aceptar que su hijo ya no volvería a estar con él. Así es que poco a poco fue superando ese dolor y encontrando un sentido y un propósito a lo que había ocurrido. Este hombre escribió un libro, El algoritmo de la felicidad, que fue y es un bestseller, en el que trata de extender el mensaje de que la felicidad al final es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad y de entrenar el cerebro todos los días. Este fue el propósito, el sentido que encontró a la muerte de su hijo y que sin duda ayudó a pasar ese proceso de aceptación. Este tema tiene que ver con el dolor y con el sufrimiento. Y me gustaría hablar más adelante en otro vídeo acerca de estos conceptos. Pero sí que quiero aprovechar para comentar algo. Y es que el dolor forma parte de la vida. Cuando hablo de dolor me estoy refiriendo a un dolor físico o a un dolor psicológico, como el que podemos experimentar ante la pérdida de un ser querido, por ejemplo.
esto es normal, todos vamos a pasar por ahí. En cambio, el sufrimiento es lo que nos decimos acerca de lo que ha ocurrido. Qué desgraciado soy, ¿por qué ha tenido que ocurrirme esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? La vida es injusta. Todo este tipo de cosas nos mete en un bucle de rumiación negativa y nos instala en el sufrimiento del cual, si no somos capaces de salir, nos va a conducir inevitablemente a la enfermedad. La aceptación, precisamente, nos va a ayudar a reducir ese diálogo interno, esas rumiaciones. Todo aquello que no aceptamos, bien sea de nosotros, de los demás o de algo que ocurre, nos genera pensamientos negativos. Fijaros que la ciencia ha descubierto que un cerebro adulto sano pasa entre un 60 y un 70% del tiempo pensando negativamente. Fijaros lo que esto supone. Pero bueno, tenemos la posibilidad de entrenarnos en aceptación y reducir este diálogo interno. El problema es que una de las dificultades también para empezar a entrenar la aceptación es pensar que aceptar es estar de acuerdo con lo que ha ocurrido. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con una catástrofe natural en la que mueren miles de personas, con las guerras, con el hambre en el mundo o con la pérdida de un ser querido? ¿Quién puede estar de acuerdo con esto? Aceptar no es estar de acuerdo con lo que ocurre. Aceptar es darse cuenta que la realidad es la realidad, que lo que ocurre ya está aquí y por tanto tenemos que plantearnos qué vamos a hacer con esto, qué enseñanza queremos obtener con esto. Por tanto, la vida no es justa o injusta, la vida simplemente es vida. En la aceptación no hay lucha, no hay resistencia, no hay rebeldía tampoco. Tampoco hay resignación ni resentimiento. No hay nada de esto. Ni se trata tampoco de estar de acuerdo con nada de ello. Se trata de experimentar el dolor que tengamos que experimentarlo para pasar un proceso de duelo y llegar a la aceptación. El problema es que cuando no nos gusta algo, cuando algo nos resulta desagradable o no estamos de acuerdo, tenemos una especie de tendencia innata a luchar contra ello o a evitarlo también. Y esto no soluciona nada. Esto nos mete en una rumiación constante de que el mundo no debería ser así. El problema es que la vida está llena de incertidumbres. El ser humano realmente tiene muy poco control. Si lo pensamos bien, no hemos decidido en dónde hemos nacido, no hemos decidido cuándo hemos nacido, no hemos decidido quiénes son nuestros padres. Y en principio no decidiremos cuándo será el día en que muramos. Toda esta falta de control, toda esta sensación es la que genera ese diálogo interno, precisamente para restaurar una cierta sensación de control. El ser humano es así. Como especie, aparecimos en la época de los grandes depredadores, donde lo único importante era la supervivencia. Esta ansiedad, esta angustia por sobrevivir, digamos que ha generado una huella genética, evolutiva, que nos hace pues tener esta tendencia hacia la preocupación, hacia la angustia, hacia la ansiedad por la supervivencia. Podríamos decir que estamos diseñados no para ser felices, estamos diseñados para la supervivencia. Al final, ante todo lo negativo y doloroso que nos traiga la vida, tenemos dos opciones: convertirnos en víctimas pasivas y sufrir toda nuestra vida, o aceptar que la vida es así y centrarnos en ¿para qué me va a servir esto? ¿Qué voy a aprender de esto que ha ocurrido? Esta es la verdadera clave de la aceptación. Liberarnos del sufrimiento y que nos sirva para nuestro desarrollo personal. Espero
haber podido aclarar qué es esto de la aceptación. Y bueno, pues nos veremos más adelante en algún vídeo. Muchas gracias por estar ahí y un abrazo fuerte.